aleluya, sanar la enfermedad de Naamán. Este varón dice, aleluya, que donde el lugar donde que él estaba, tenía todas las cosas de este mundo. Tenía plata, tenía dinero, tenía oro, tenía, aleluya, la riqueza, tenía el poder. Pero aleluya, este varón dice, aleluya, cuando llegó la enfermedad, aleluya, sobre su vida, el dinero no le sirvió, aleluya. No pudo, aleluya, comprar el mejor brujo para que Naamán sea sanado. Pero en ese momento dice, aleluya, que el pueblo de Siria, aleluya, había una banda que salieron a buscar esclavos en otros países. Y fueron, aleluya, a la tierra de Israel. Y allí, aleluya, trajeron a aquellos, aleluya, esclavos. Y bueno, aleluya, en ese momento dice la palabra, aleluya, que trajeron a una muchacha, a una joven, aleluya, para que esta joven pueda servirle a la esposa de Naamán. Y mientras, aleluya, esta jovencita estaba allí, aleluya, sirviendo la esposa de Naamán, y le vio a Naamán, aleluya, aquel general, aquel varón, aquel hombre, aleluya, que era importante para el pueblo y para el rey, que estaba, aleluya, allí triste, aleluya, enfermo. Quizá, aleluya, muchas veces, aleluya, estando allí gritando, aleluya, por el dolor, la lepra que él tenía. Y esta jovencita, aleluya, mirando a Naamán, aleluya. Y cuando llegó, aleluya, su ama, y le dijo, ¿por qué no le habla a tu amo, aleluya, para que él pueda llegar? Allá en la tierra de Samaria hay un profeta, quizá él le puede sanar. Y bueno, la esposa de Naamán comenzó, aleluya, a acercarse a donde estaba este general y le dijo, hay una muchacha, aleluya, que le tengo como sirvienta. Y dice esta muchacha que allá en Israel hay un profeta. Quizás él te puede sanar. Si tú te levantas, aleluya, y llega donde está aquel profeta. Y bueno, Naamán, aleluya, no tuvo otra opción, porque ya recurrió en todos lugares. Aleluya, consultó, aleluya, aquellos médicos, aquellos curanderos, aquellos doctores. Pero aleluya, no se hubo encontrado, aleluya, la sanidad, aleluya, para su vida. Y este Naamán dice, aleluya, que se fue, se levantó allá en la tierra de Samaria. Y cuando llegó donde estaba aquel profeta llamado Eliseo, dice, aleluya, que Naamán, aleluya, antes de llegar al portón, aleluya, de la casa del profeta, Dios le habla, aleluya, a este varón, aleluya, que Naamán se tenía que ir en un río llamado el Jordán, que se tenía que sumergir 7 veces para que la lepra, aleluya, sea quitado. Y le dijo el profeta, aleluya, Eliseo, le habla, aleluya, a su criado, que se llama Giesi. Aleluya, ve a recibirle, aleluya, Naamán, y dígalo esta palabra que Jehová me entregó, que él tiene que ir allá a la tierra, aleluya, en el río Jordán, que se sumerge 7 veces en ese río, y la lepra, aleluya, será quitado. Alabado sea el nombre de Jesús. Naamán recibió esta noticia, mis queridos hermanos. Y Naamán, aleluya, quizá por el camino cruzó donde estaba el río Jordán, de que aquel río estaba ya sucio. Aleluya, ya se estaba secando aquel río. Estaba sucio, aleluya, solamente había lodo nomás. Y Naamán, aleluya, aleluya, dijo, aleluya, que este profeta no va a venir, aleluya, delante de mí, para que él, aleluya, se pare delante de mí, clame a su Dios y ponga su mano sobre mi vida y me voy a librar de esta lepra. Pero acaso se está burlando de mí, yo, un general del ejército del pueblo de Siria? ¿Quién se burla de mí? Estaba malo, aleluya, este varón, porque prefirió, aleluya, el río que estaba limpio. Era delicado también este varón. No se quería meter aquel, aleluya, río que ya estaba sucio.
Salió malo en ese lugar. Se enojó contra el profeta. Y cuando ya saliendo Naamán, aleluya, uno de sus criados y le dijo, aleluya, ¿por qué no obedece lo que te dice el profeta? ¿Para qué volver a nuestra tierra, aleluya, si ya has visto? Ha recurrido todos, aleluya, los médicos en aquel lugar, aleluya, que nadie te pudo sanar. ¿Por qué no obedece lo que te dice el profeta? Y bueno, le convencieron a Naamán y se fue donde estaba aquel río, aleluya, mirándolo, quizás, aleluya, observando que aleluya, era un río ya, aleluya, muy sucio. No sé cómo estaba, pero tenía que obedecer al profeta. Si quiere ser sano, aleluya, tiene que obedecer la palabra de Dios. Y aleluya, varón dice que se metió en el río y se zambulló, aleluya. Se zambulló 1, 2, 3 veces, 4 veces. Salía y se metía de momento, aleluya, nuevamente. Y nuevamente se sumergía. Me imagino, aleluya, la vida de Naamán cuando se sumergió en aquel río, viendo, aleluya, su cuerpo, todavía queda lepra. Todavía, aleluya, no se ha quitado ninguna lepra. Se sumergió, aleluya, 6 veces. Salió, aleluya, me imagino con ese pensamiento, mi lepra va a desaparecer. Pero cuando, aleluya, salió del agua, se miró el cuerpo, todavía estaba la lepra. Y aleluya, ¿cómo será que está este varón? Quizás estaba malo, aleluya. Pero ahí había uno que estaba allí animándolo. Hágalo, amo. Inténtalo una sola vez más. Te falta una sola vez, aleluya. Métete, aleluya, en el río y verás, aleluya, que Dios va a limpiar tu cuerpo. Aleluya, se metió Naamán, se sumergió 7 veces, salió, aleluya, y aleluya, abrió los ojos, miró su mano, aleluya, la lepra desapareció. Y ahí, aleluya, la lepra desapareció y el cuerpo, aleluya, volvió a ser como la piel de un niño. Para poder entrar en el reino de los cielos, ¿qué dijo Jesús? Tenemos que ser como niños. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero hoy, aleluya, nos preguntamos qué significa el 7 sumergimiento que Dios le dio a este varón. ¿Cuánto quiere acompañarme en esta noche? Vamos en Proverbio. Alabado sea el nombre de Jesús. En Proverbio capítulo 6, versículo 16. Dice, aleluya, que Naamán tenía que obedecer la voz de Dios. Sí o sí tenía que obedecer la voz de Dios. Porque Dios le ama también a este varón. Dios mismo le dio la victoria. Dios le exaltó a este varón allá a lo alto. Pero había una desobediencia, una rebeldía. Había pecado en la vida de Naamán. Por eso le vino la lepra. Y la lepra le iba a matar. Como dice Pablo en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida y salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. En Proverbios capítulo 6, versículo 16, dice la palabra: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. El primero dice: los ojos altivos. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es lo que tenía Naamán. No te pudo mirar con ojo de amor, sino que tenía, aleluya, ese orgullo, esa altivez, ese odio, ese desprecio, porque sentía que era superior, teniendo la autoridad como un general del ejército del pueblo de Siria. Me imagino cómo era, aleluya, la vida de Naamán. Nadie, aleluya, podía hablar, aleluya, con él sin la autorización, sin el permiso, porque era malo.
aleluya, se le reflejaba la mirada. Y muchas veces, aleluya, como hijos de Dios, como cristianos, aleluya, no podemos mirar, aleluya, a vuestros hermanos con amor, sino que lo vemos allá de lejos. Este hermano a mí no me cae bien. Este me odia. ¿Conoce, aleluya, a algunos así? No te puede mirar con ojos de amor, sino que cuando te mira, aleluya, te conoce. Allá viene este que viene a darnos duro. Cuando le dan, aleluya, para que predique, aleluya, no me gusta como predica él. Prefiere, aleluya, la palabra suave. Así estaba nomás. Yo pensé que el profeta viene delante de mí y me ponga solamente su mano y yo me sale. Pero que dijo, métete. Aleluya, en aquel río sumerge. Dice la palabra, aleluya, que, aleluya, cada sumergimiento allí el hombre, aleluya, tiene que, aleluya, humillarse delante de Dios con un corazón arrepentido de verdad. Reconoce, aleluya, su falta delante de Dios para que el pecado sea quitado de él. Aleluya. Porque Dios quiere salvar al pueblo en este tiempo. Dios quiere limpiar a su pueblo, aleluya. Quiere preparar a su iglesia, aleluya, porque ya viene su venida. Y Él no quiere que ninguno se pierda en este mundo, sino que todos seamos salvos. Él quiere, aleluya, que usted y yo, aleluya, vivamos en amor, juntos en armonías, aleluya, juntos unánime, no mirando, aleluya, la dominación, sino, aleluya, que somos unos. En este evangelio predicamos el evangelio de Jesucristo, aleluya. El evangelio, aleluya, que predicamos es uno. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra, los ojos altivos, la lengua mentirosa. Hay personas, aleluya, que yo conozco, aleluya, que me encontré en el camino, aleluya, cada vez cuando me habla, aleluya, empieza a hablar mentira. Pero si nosotros tenemos la palabra, ¿qué dice la palabra? Tenemos que ser sabios. Cuando, aleluya, hablamos con una persona, nos detenemos, escuchamos, pero ahí, aleluya, escuchamos y empezamos a examinar, aleluya, la palabra que Él dice. A ver si está diciendo la verdad o está diciendo palabras de mentira. Porque el simple dice todo lo cree, más el avisado mira bien sus pasos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay lenguas mentirosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Quizá, aleluya, te dice, hermano, emprestame, mañana pasado voy a cobrar y yo te voy a devolver la plata, el dinero que le... Aleluya, yo te voy a devolver. Yo te prometo. Algunos dicen así. Le das, aleluya, pero a la mañana, el día llega del día de cobro, vive escondiéndose. Aleluya. Está, aleluya, mintiendo, está engañando. Y Dios no quiere ningún mentiroso en el pueblo de Dios. Si decimos, Jesús dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea un no. Hay que hablar la verdad, decir la verdad, no mintiendo a vuestros hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice, aleluya, los ojos altivos, la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre. Hermanos queridos, en este tiempo que estamos, hay personas que son tan malas. Dios, aleluya, bendice esa vida, le da un sueldo. Pero cuando, aleluya, le odia a uno de los hermanos que no le cae bien, a veces recurre a los brujos, los hechiceros, aleluya, le da 100,000 o 200,000, aleluya, para que le maten, aleluya, a esa persona.
Aleluya. Pero para traer ofrendas no pueden, aleluya. Pero para pagar los brujos, aleluya, aleluya, allí la habrá 100,000, aleluya, 200,000 o 500,000, aleluya, para matar una vida. Alabado sea Dios. Aquel, aleluya, que derrama, aleluya, sangre inocente se presentará delante del tribunal de Cristo y allí, aleluya, será juzgado. Ninguno decide, aleluya, puede entrar en el reino de los cielos. La palabra dice, aleluya, cuando en el tiempo antiguo aquel que mata, aleluya, este es homicida. Pero cuando dice, aleluya, vino los apóstoles, aquel que critica, que maldice, aleluya, ese es homicida delante de Dios y ningún homicida entrará en el reino de los cielos. Santo Dios, Aleluya, no matamos, pero criticamos, maldecimos. Y allí, aleluya, la palabra te dice que eres un homicida delante de Dios. Y ningún homicida entrará en el reino de los cielos, mis queridos hermanos. alabado sea Dios. La mano derramadora de sangre, sangre inocente. Cuando se predica la palabra, hay personas que tienen ese pacto con Satanás. Algunos que son brujos, hechiceros, macumberos, quimbanda, santero, espiritismo. Y cuando le ve uno que está predicando la palabra de Dios, o está cantando, adorando y sirviendo a Dios de todo corazón, allí, aleluya, dentro de esa persona comienza a maquinar algo y le impulsa a hacer lo malo. A veces le mata, aleluya, que es inocente. Pero dice, aleluya, que aquel varón llamado Caín, cuando mató a Abel, la sangre de este varón gime, llora delante de Dios. Amén, gloria a Dios. Y Caín dijo, aleluya, cuando Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? No sé dónde está. ¿Acaso yo soy, aleluya, el niñero para estar cuidando a mis hermanos? Pero Dios le dijo, aleluya, porque la sangre de tu hermano está clamando delante de mi presencia. Gloria a Dios. ¿Qué hiciste? Gloria a Dios. Y ahora Dios, aleluya, habla al pueblo en este tiempo. El que mata hurtas no tiene parte en el reino de los cielos, porque dice la palabra, son abominaciones delante de los ojos de Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. La mano derramadora de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, pensamientos perversos. Alabado sea el nombre de Jesús. En esta noche, hermano, porque Dios nos habla de esta manera, porque Dios nos ama. Gloria a Dios. Amén. Así como nuestro Padre, aleluya, cuando nos ama realmente, cuando vemos si nosotros nos comportamos mal, nuestro Padre ahí comienza a hablar. Pero si somos rebeldes, desobedientes, ¿qué hace el Padre? Agarra, aleluya, la chancla, aleluya, y a veces nos dan duro. ¿Por qué? Porque aquel que dice la palabra en proverbio, mismo proverbio, el que corrija a su hijo con vara, libera de su alma del cebol. Y Dios quiere librarnos, aleluya, del cebol de la condenación eterna, que le está, aleluya, en este tiempo llevando el pecado a muchos. Alabado sea el nombre de Jesús. Personas que maquinan pensamientos malos no puede estar tranquilo, sino que siempre vive atormentado por malos pensamientos. No tiene paz porque hay algo que está dentro de su corazón.